Buenos días, señor Licho. Andrés Matos, ¿cómo estamos? Buenos días, Gregory. Buenos días a todo el país, el mundo y todos los amiguísimos tele ciber espectadores que nos mantienen su fidelidad por estos medios que producimos el programa Periodismo y Sociedad, la parte de la internet, canal del sol.com, de Facebook Live en la red, estamos también en YouTube y estamos en la parte presencial del canal 6 en todo el país. Nos están viendo gente que yo no sabía. Ayer ¿Cómo? recibí 5 llamadas de personas que nos están sintonizando de manera permanente. Así que saludos para todos, para Fernando García que nos sintoniza, nos Félix W, así le decimos, nos sintoniza a diario, me dice, en la parte de internet, trabaja en una oficina y él abre su teléfono a las 2 de la tarde allá en Suiza y entonces él nos sintoniza ahí. Ok, qué Y bien. también a doña María, que ayer me llamó y me dijo, yo te veo todos los días en esa parte. Así que a Alfredo en San José de Ocoa nos ve con regularidad y así una gran cantidad de personas que nos sintonizan en esas plataformas. Mira, a Eh, propósito de eso, tengo que igualmente entregarte unos saludos que me había ingerido por el olvido de un gran espectador también, amigo tuyo, pero más amigo mío, aunque él dice que no, que ustedes son más amigos que yo y él y yo. Digo, bueno, está bien. Juan Antonio somos Cruz igual. Julio, Ay, Cruz Trifolio. eh, quedamos Sí, peleando. Digo, no, es que yo soy más amigo. Digo, no, Licho es más amigo. Pero Trifolio, tú y yo no conocemos. Dice, sí, pero Licho y yo. Entonces ahí envíen sus historias y eso. Y va, bueno, pues está bien, dejémoslo así. uno de Siempre nos ven. los salcedenses orgullosos del país, de los periodistas, comunicadores que tienen la boca bien puesta, la cabeza bien puesta, que dice las cosas con mucha responsabilidad. Saludos para nuestro mutuo amigo entonces, dejemos Ok, dos, mutuo, exacto. dejemos, dejémoslos ahí. Mira, Gregory, nada, ayer Luis respiró el aire presidencial, fue al Palacio, saludó, intercambió y observó. Se veía con una sonrisa de haber entrado como presidente electo. Es parte de esa sensación especial de mariposa que le da a uno cuando uno va a lugares es, de esta manera que uno aspira pero que no había podido llegar. Yo supongo que ya con esa entrada ayer, Luis fue un poco eh, adentrándose en esas líderes presidenciales. Hubo un intercambio con el presidente de la República, protocolar, pero también, como habíamos advertido, de trabajo. Y aunque Luis reconoció, Luis, le vamos a seguir llamando Luis, como Danilo, como Leonel, como Hipólito, reconoció que el presidente Danilo Medina es presidente hasta el 16 de agosto y aunque le ofertó la posibilidad de colaborar con un nuevo plan y de aceptar el plan que arrecie los controles del, de la pandemia, porque es necesario, pero reconoció que el presidente Medina todavía es que a quien le corresponde tomar las medidas del lugar. Se escogieron, bueno, Luis presentó la comisión que va a coordinar la
transición, 4 hombres y 2 mujeres, creo. Sí. Están ahí, es una buena presencia, 33% de mujeres, aquellas que luchan eternamente por esa cuota. La encabeza el, el ingeniero Lisandro Macarrulla, y ahí hay experimentados profesionales como el doctor Reara Hatton, está un economista que aunque no tiene esa presencia permanente, tiene un gran impacto en las decisiones políticas, económicas y en la asesoría, que es Ochi Él es Vicente. del sector externo, correcto. Sí, pero ha trabajado con Luis durante mucho tiempo. Ha trabajado con Luis durante mucho tiempo, Ochi Vicente. Y también No, pero está me refiero a Macarrulla, que es sector externo. Macarrulla, fue contratado como jefe de gabinete desde antes de la convención por Luis Abinader. Él no trabaja política, él lo que es un burócrata en el equipo de Luis. Él, Muy bien. él trabaja como la coordinación. Luis le creó el gabinete presidencial a él para coordinar lo que era esta situación, adelantar esta situación en que nos encontramos hoy. Y entre Expresidente del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada también. Sí, él es del CONET y tengo entendido que pertenece a otros grupos económicos, así. Ahí. Pero ha hecho un buen trabajo en esa parte, ha coordinado bien las energías profesionales y técnicas del equipo de Luis y logró armonizar un despacho, un gabinete que le dio carácter estatal, carácter de Estado a la campaña de Luis y tuvo sus resultados positivos. Ahí va, más o menos ahí. Entonces, 2 mujeres, Gloria Reyes, una joven que ha venido escalando posiciones políticas importantes. Gloria se metió a la política en el 2012, siendo una muchachita que vino al sector externo con Hipólito Mejía, quien la becó para que fuera a estudiar a España, hizo 2 maestrías, de allá vino, decidió aspirar a una diputación, ganó en Santo Domingo Este, realizó una excelente labor como legisladora y ahora no sé si iba como legisladora, pero Luis le encomendó una misión importante que era en el aspecto de la coordinación de las políticas sociales de la campaña de Luis y las promesas de esas políticas sociales. Entonces la han designado como directora ejecutiva. Y una persona que ha estado en varias comisiones de transición por su gran experiencia, y eso es muy bueno, que es doña Sonia Guzmán, que conoce las intríngulis del Palacio Nacional, porque fue una figura de mucho impacto cuando su padre fue presidente en el 1982. Después de ahí ha tenido una bonita experiencia, una enriquecedora experiencia en el manejo del Estado. Hipólito, de parte también, la Comisión Dominicana del Tratado de las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Y su vasta experiencia la dan a ella como un aliciente importante en esa comisión. Doña Sonia Guzmán Viuda Hernández, hija del expresidente don Antonio Guzmán, está ahí en esa comisión. O sea que, pero aparte de ahí, ya Luis designó una más amplia por institución. O sea, una comisión técnica que va a coordinar Roberto Fulcar y que esa comisión va a estar interactuando con las diferentes instituciones del Estado, con sus homólogas, sus comisiones homólogas que ha designado el gobierno
para esa parte. Esa parte la coordina Roberto Fulcar. Roberto Fulcar acompañó a Luis Abinader. Uno dice, bueno, ahí estaba el gabinete. Si Roberto fue a la transición y Hochi, ese grupo, ya uno luce que van a ser funcionarios. Eso no necesariamente es así, pero hay ya un pensamiento más o menos ahí. Te Mira, lo dejo ahí. sí, mira, continuando esa parte, ha sido muy astuto, muy inteligente, muy pragmático este mensaje que veo que envía Luis Abinader con llevar a Palacio a su director de campaña, el señor Fulcar, y que en la comisión de transición se ha designado Lisandro Macarrulla. ¿Por qué? Eh, Digo que es muy pragmático e inteligente y hasta un mensaje de parte de Abinader, porque cubre las dos partes vitales para cualquier gobierno. La parte política, Roberto Fulcar, un momento histórico dentro del PRM, esa presencia de Luis Abinader ayer por primera vez visitando Palacio Nacional como presidente electo y acompañado de su director de campaña política. Entonces, el hecho de que Lisandro Macarrulla, que representa 100% su esencia, es el sector empresarial, miembro, en dos ocasiones fue presidente del CONEP, de la Asociación de Industriales Ferreteros, fue presidente en distintas ocasiones, es presidente o fue presidente, no sé si tú recuerdas el holding de Sanssouci, una negociación, una mega negociación que se hizo para construir toda una ciudad turística para el remozamiento en el exterior de la imagen de Santo Domingo, donde se hizo un trueque de los terrenos de la base aérea para ubicarlos allá en Boca, de la base de la Marina de Guerra para ubicarlo en Boquetí. O sea, es un empresario neto, representa gran parte importantísima del empresariado. Entonces, esas dos actitudes, esos dos mensajes son muy importantes en este momento en que hay una gran cantidad de personas dentro del PRM que va a ocupar puestos, que quiere representar a su partido, que quiere ser parte del cambio prometido que la población ha comprado y que tiene tantas expectativas, pero por otra parte está lo vital, y más en este momento para cualquier país, la parte empresarial. O sea que pienso que son dos imágenes muy importantes que veremos los resultados en la práctica de ellos. En cuanto a Fulcar, a mí me da la ligera impresión, no la ligera, la pesada impresión de que tenemos en él al próximo ministro de Educación. Especulación, bueno. Deducción, bueno. Pasa lo siguiente, Fulcar es profesor. Fulcar ayer tocó un tema, o antes de ayer, sobre la transformación de muchos liceos del país en centros tecnológicos, que esto muy bien pudiera ser parte del programa de gobierno prometido por el cambio, pero en estos momentos de transición, donde cada palabra que se dice y cada palabra que no se dice es importante, da una muestra de por dónde podría venir la situación refiriéndose a Fulcar, el principal hombre de la política de Luis Abinader. Y sumo a esto, y es por lo cual me motivo a hacer esta pequeña observación, de que Abinader en el día de ayer en su cuenta de Twitter, indicaba que en los próximos días iniciará la entrega para el conocimiento de todos en la República Dominicana de quienes van a conformar su gabinete. Entonces eso me hace pensar, partiendo de los insumos que he entregado sobre la figura de Fulcar, de que podríamos tener ante nosotros al próximo ministro de Educación. Y esta medida de Abinader es interesante. Recuerdo que Hipólito Mejía, claro, no por Twitter, pero previamente se conocía quiénes serían parte esencial de su gabinete en el periodo que le tocó dirigir la nación en el 2000, en el año 2000. Y ahora se repite ya de una manera moderna
y así conoceremos quiénes serán nuestros próximos ministros en los próximos días. Bueno, el caso de Hipólito, cada vez que iba tomando una decisión, iba designando, no lo designó todo junto, pero iba designándolos por parte. Si designaba hoy quién iba a ser ministro de Agricultura, le decía, el de Agricultura va a ser fulano. Seguía el camino, ya todo el mundo sabía que el de Agricultura iba a ser fulano. El de Relaciones Exteriores va a ser fulano, y así fue. Son métodos distintos. Y Luis, como el PRM tiene excelentes profesionales y dirigentes para ocupar una administración pública y hacerlo con eficiencia, por su capacitación, su entrega, su nueva visión, porque hay que ver que el PRM, no solo como partido nuevo, sino que está en el 2020, y esto ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Ya las herramientas de gobernanza no son iguales, las prioridades siguen siendo parecidas, pero las capacidades también requieren otros niveles. Por ejemplo, en el área de la educación, que es muy amplia, porque tú tienes ahí 4 o 5 importantes departamentos de la educación. No es solo educación, la MINER nada más. Tú has dicho que Fulcar podría ir, pero hay otros. Ahí está la MESID, no estoy diciendo que uno vaya ahí, pero por ejemplo el PRM tiene a Fulcar, un excelente, es doctor en educación, con una experiencia vastísima en la asesoría y el estudio de la tecnología y de las corrientes de la educación en los últimos años. Tiene ahí a Franklin García Fermín, que tiene sus deseos de ser. Tú tienes a un legendario educador, que es Rafael Santos, que es el secretario de Educación del partido y también es un hombre de confianza de Luis Abinader, secretario general de muchos años de los maestros, pero también un hombre con una capacitación que se ha ido renovando permanente. Es abogado, tiene maestrías y todo. Y se ha, se ha posicionado también. Y otros que no voy a mencionar. No creo que Luis tenga problemas con la calidad de los que designen esa área. Fulcar, tú sabes que es el jefe político, le convendrá un puesto. Yo sé que Fulcar y todo el que esté en política amerita tener un rol preponderante en la administración pública como forma de ir puliéndose en esa parte. Nosotros tenemos presidentes, por ejemplo, como Luis, que apenas había sido miembro del Consejo de Directores de la CDE, pero se preparó en términos académicos, en términos políticos, en términos personales, y tiene una formación integral bastante avanzada. Eso mismo le pasaba a Leonel Fernández, que nunca había sido nada, quizás pudo haber sido un mejor presidente si hubiese tenido esa mínima experiencia ahí, pero no es lo mismo. Leonel y Luis, yo creo que Luis tiene una ventaja muy avanzada de que Luis tuvo el empoderamiento partidario y político muy desarrollado con relación a Leonel en el 96. No estoy diciendo que uno es mejor que otro, sino que tiene ventaja. Luis se profundizó en la dirección política, porque el Estado es un ente político. El Estado manejar el Estado implica también manejar crisis, y la experiencia previa tiene mucho que ver con las salidas que tú les tienes que buscar a muchos problemas. Yo no tengo duda que Fulcar va a ser un hombre importante del gobierno, y otros también. Donde lo pongan, Fulcar será un hombre influyente del gobierno. Y educación, yo no sé por qué tirarlo ahí ya desde ahora, si no él se va a hacer. Ese es tu favorito.
Yo no tengo favorito para ningún lugar, a ningún funcionario. Yo espero que Luis, porque el favorito, el que debe tener favorito es Luis, es el que lo va a designar, y yo creo que lo que él designe van a ser bastante bien ponderados, porque él lo ha hecho desde hace tiempo. Pienso que tiene muchas cosas. Un elemento importante que Luis tiene que tomar es el sector agropecuario. Yo creo que aquí hay 4 elementos, 4 instituciones que el gobierno entrante no puede dejar para último, que es el sector agropecuario. Tiene que reactivar la producción, organizarla. Eso quiere decir darse un plan a mediano plazo y a largo plazo que pueda garantizar producción, una eficaz, una efectiva productividad, que le garantice una comercialización de lo producido a los productores, y que le dé calidad técnica, una asesoría a la producción nacional, a los productores nacionales del sector agropecuario, permanente y de mucha calidad. Ese es un sector básico, porque ese es un sector económico en sentido integral del país. Otro sector es el de salud, que Luis ayer dijo es mi prioridad ahora por la pandemia, porque la salud es vital, es transversal a todos los sectores, a todas las áreas del ser humano. Sin salud no se educa, sin salud no se produce, sin salud no se recrea, sin salud. La salud es vital, y tenemos un atraso en salud, un atraso presupuestario, un atraso en el aprovechamiento de grandes cantidades y calidades de recursos humanos. Tenemos que implementar más tecnología a la salud, y tenemos que administrar la salud con gerencia, con una gerencia mucho más incluyente en el país. Y la otra parte importante es la educación. Yo creo que la educación, que tiene los recursos obligatorios, el 4%, yo creo que puede esperar estos 4 años. Puede llegar a 8, puede llegar a 6, puede llegar a... Pero la educación dominicana necesita una reorganización curricular, una reorganización del personal. Tenemos miles y miles de profesionales de la educación con maestría. Ha sido extraordinario el crecimiento cualitativo, pero necesita reorganizarse sin politiquería, que se le dé el valor técnico. Hacen falta maestros, hacen falta técnicos, hacen falta todavía esa adecuación curricular. Aquí no tenemos una educación. Por ejemplo, queremos desarrollar el turismo, pero no tenemos los recursos humanos preparados desde la escuela, desde primaria, para el turismo. No lo tenemos, es un área. Tenemos el sector agropecuario, esperamos que se gradúe un agrónomo de los que ya no quiere trabajar en agricultura, y no tenemos para poder trabajar cuando podemos trabajar técnicos agrícolas y agropecuarios en todo el sentido, desde la escuela secundaria y de la intermedia. Todo eso hay que adecuarlo de acuerdo a la región en la que el Estado implemente el plan de desarrollo que tiene que implementar con aquella estrategia nacional de desarrollo que tenemos que hacer. Las otras son elementos que, repito, el gobierno, el Estado tiene que prestarle atención. Para mí, esas son las prioridades que tenemos en esa parte, y que parece que Luis tiene eso. La seguridad ciudadana creo que era la otra parte que se me quedaba, donde hay que hacer un proceso. Es un proceso. Yo no estoy diciendo que al otro día, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que iniciarlo. Desde el primer momento se tiene que ver la señal de que esas cosas pueden ir mejorando en el país. Bueno, mira, la educación en la República Dominicana, si tiene algo que es mucho, es recursos. Pero lamentablemente, a mi rupestre entender, no ha ido concomitantemente paralela esa capacidad de recursos que tiene este sector con su desarrollo. Y los vemos en los indicadores internacionales cuando nos evalúan. Esos indicadores nos ponen a dar pena y vergüenza. Ojalá haya un salto en la calidad
de que podamos tener estudiantes con mejor educación, con un sistema renovado, con un sistema innovador, con un sistema actualizado, con un sistema moderno. Tenemos grandes docentes, tenemos muchos docentes. Tengo la impresión, porque lo he conversado con personas duchas en el área, de que nuestros docentes necesitan, como hay una frase por ahí, necesitan un yompeo. Necesitan un yompeo y necesitan sangre nueva también, que se adapte a estos tiempos. Confío, y la población confía, así como confía en muchas áreas, que el PRM ha creado tanta expectativa positiva de que habrá un gran avance en lo que se refiere a educación. Seguridad ciudadana, seguridad ciudadana. Eso es Antes que tú, inminente. escúchame que tú no me interrumpiste, pero te debo, bueno, sigue, No, que no, te no, iba a dale, interrumpir dime, dime. en cuanto a la educación, que quizás Luis, en 4 años, 3 años, no se pueda ver la implementación, los resultados. Por ejemplo, tú tienes que comenzar desde la infancia a enseñar a los niños a pensar. Si tú tienes que poner a los niños desde los primeros niveles a que los conocimientos que obtengan, por la vía que sea, les permita pensar, una lectura comprensiva en esa parte. Tú tienes que desarrollar habilidades con que se fortalezcan las destrezas en términos de la lectoescritura en la infancia. Las redes están dañando a la infancia, las redes, porque los niños están enfocados mucho en las redes, pero las redes son una transmisión generalmente para esa edad de confusión de la lectoescritura. Desarrollan el intelecto, se ponen quizá a pensar, pero el Estado tiene que dirigir eso para tú tener un ciudadano que cuando sea bachiller, ese ciudadano pueda ser capaz de reflexionar sobre las circunstancias que se le presentan y tener herramientas y alternativas que les pueda ayudar a salir exitosamente de eso. Eso no se ve en un mes ni en un año. Eso se comienza y se tiene un fruto a mediano plazo por ser optimista en eso. Y eso tiene que entenderlo un presidente que quiera trabajar por el país, un equipo que quiera trabajar por el país. Nuestra educación puede meterle todos los recursos posibles, todo, tú le metes el 20%. Y si no modificas eso, no es verdad que te va a dar resultado. Y por más cuarto que les dé, vamos a tener siempre un retraso en esa capacitación y en esa forma de pensar, en ese avance para el producto que salga de la escuela. Sí, así es, tan simple y sencillo como eso. Pues bien, la parte de la seguridad ciudadana, esto es vital, igual que es vital también la situación del tránsito, la situación de cómo se pierden millones y millones de horas de trabajo, centenares de millones de dólares por un tránsito caótico, no organizado, un tránsito con autoridades de tránsito displicentes, no capacitadas, bien intencionadas, eso sí, pero algunas veces esas intenciones llegan a que un agente de tránsito agarre y golpee a un chofer que esté airado, que esté molesto. Entonces, son cosas que la población piensa que el PRM, Luis Abinader, van a empezar a tomar cartas en eso y que se empiece a trabajar. Por supuesto, resultados no se ven de la noche a la mañana, pero no somos tontos. Si vemos que se empieza a trabajar en la raíz de los problemas, pues sabremos que estamos bien encaminados y que es cuestión de esperar. Porque a mí, sinceramente, no me cabe en la cabeza, y me vuelvo a devolver a lo que es el tránsito, que en 20 años, aquí no se hayan tomado medidas para impedir mínimamente, lo absurdo de una situación diaria que tenemos en la capital de la República, en Santiago de los Caballeros, en La Vega, en las grandes ciudades del país y hasta en las pequeñas.
porque es un desorden no atendido el tránsito en la República Dominicana. Y hay una oferta, un compromiso que hizo Abinader en campaña, yo lo mencionaba hace una semana, me parece, antes de las elecciones, que es dignificar el salario que reciben los miembros de la Policía Nacional, que por supuesto esto irá acompañado de una reforma estructural de lo que es ese cuerpo preventivo, ese cuerpo ejecutivo también, que es la Policía Nacional. Una policía que si su nómina es, como se dice, más de 30.000 agentes, todo mundo sabe, y los directores de policía, antes de ser nombrados también lo saben, que cerca de la mitad o la mitad no está prestando acción directa que va directamente a lo que es el organigrama de la Policía Nacional. Se sabe que cerca del 50% o el 50% de los miembros de la Policía Nacional están en funciones que no tienen que ver absolutamente nada para lo cual estos agentes han sido nombrados. Y eso sigue, eso continúa, eso está estandarizado. Si tú eres persona allegada al gobierno, es muy difícil que a tu lado no te acompañe un agente policial, vestido de civil, pero asignado a ti, cargado a ti. Y eso es una felicidad para ese miembro de la policía que gana 10,000 pesos y la persona con la que él anda le da 10 o 15,000 pesos más. Muy tranquilo, sin tener que estar enfrentándose a delincuentes. Y esto es lo más elemental, lo más sencillo. Y todo el mundo sabe eso. Entonces, como todo el mundo sabe eso y otras cosas, es que la población que ya se sabe empoderar va a pedirle cuentas temprano al nuevo gobierno. Mi confianza, ¿cuál es? Que el nuevo gobierno sí empezará a tomar medidas, sí empezará a dar indicios. Y hay un indicio muy agradable, muy positivo, que a mí me gustó, sencillo, elemental. La primera dama de la República. Ella no ejercerá funciones administrativas ni de ningún tipo, con lo que se domina el despacho de la primera dama. Por ejemplo, el año pasado, alrededor de 1.000 millones de pesos manejó el despacho de la primera dama. ¿Bien manejados? Es posible que sí. El año anterior, algunos 700 millones. O sea, siempre 600, 800, 900 millones de pesos para el despacho de la primera dama. Eso debe ser enfocado institucionalmente de otra forma, a otra área social del estamento normal, del estamento de lo que es el organigrama institucional de la República Dominicana. Eso es una buena señal. Otra buena señal, la insistencia, y qué bueno que ha sido una insistencia de Luis Abinader, comprometerse a tener en la Procuraduría General de la República un encargado que sea políticamente independiente. Ojo, esto no quiere decir que no tenga ninguna dependencia del Ejecutivo de la Nación, toda la dependencia, pero políticamente independiente. Eso es lo que quiere, lo que necesita, lo que espera la población del cambio. Y esas son señales buenas. Si es así, vamos desde ya por buen camino. Mira, ayer Luis reiteró una posición que a mí que lo había hecho en campaña. Tú mencionaste el caso de la primera dama. Esto él había hecho en campaña, hacía un año. Había dicho que si gana el despacho de la primera dama, no es que va a desaparecer como tal, porque la primera dama tendrá una oficina. Lo que no va a tener es la pomposidad que tiene hoy, con presupuesto y todas esas cosas, sino todas las acciones que hace el despacho de la primera dama están entre las funciones de alguna institución del Estado. ¿Qué es lo que Luis ha planteado? Que esas acciones de la primera dama, porque ella tendrá un rol que le conviene al gobierno. La parte humana de la primera dama debe hacer presencia en la sociedad, y eso lo hace con acciones sociales, humanizantes y de Estado
yo creo que eso no va a parar. Lo que va a parar es una oficina pomposa, porque tenemos que ser realistas. El despacho de la primera dama, que fue creado con una mejor intención y desarrollado con un perfil bajo por doña Rosa Gómez de Mejía, eso se comenzó a cambiar el rol después del 2004, porque nombramos ahí, tuvimos la suerte de tener una primera dama que tenía elementos personales muy distantes a las ex primera dama. O sea, teníamos una primera dama que era ostentosa de la parte de esa belleza física, y entonces ostentaba esos atuendos que no era, que distanciaba mucho de la humildad de la primera dama anterior, de como doña Rosa, doña René, doña, eh, doña Acela. Eso fue otra etapa. Y entonces para esa situación había que poner el presupuesto, porque el sueldo de la primera dama no le alcanzaba para comprar zapatos, trajes y sombreros como lo compraba. Segundo, entonces nombramos a una primera dama con un despacho que le despertamos ambiciones políticas, y eso obligaba a que esa primera dama reclamara la libertad y se le asignara esos fondos para ella definir un perfil político personal. Y eso nos dañó el despacho, eso lo desvirtuó, y ahora tenemos un despacho pomposo, rico, pero que no es necesario. Y eso se inscribe dentro de esa política de reducción de instituciones. Tenemos instituciones que cumplen 4 y 5 roles a la vez. 5 instituciones cumplen el mismo rol. Eso tiene que eliminarse, y eso está en la promesa de campaña de Luis, y el despacho de la primera dama es el primer ejemplo de ese caso. Yo espero, Te iba a decir, en esa parte tú hablas de las instituciones que deben fundirse, que también fuera de que esté en la propuesta del presidente Abinader, hay una intención por parte de la senadora electa Farideh Raful con un proyecto de ley para simplificar el sistema burocrático de instituciones que están duplicadas, triplicadas, y que pueden otras ser asumidas también. Farideh Raful tiene esa propuesta, y recuerda que en Periodismo y Sociedad ella habló de eso. Eso simplifica y eficientiza cualquier ente, y más si es un ente institucional como es el Estado Dominicano. Ojalá que esta parte del programa de gobierno de Luis Abinader, interés legislativo de Farideh Raful, pues se puedan poner en práctica. Mira, vamos a una pausa porque nos pasó el tiempo. Ah, que estamos hablando cosas buenas. Y no nos avisaron que debíamos pararnos. Vamos a una pausa. Corporativos de Periodismo y Sociedad, retornamos al conversatorio con ustedes. Dicho, a mí me preocupa mucho la situación sanitaria del país y la no toma de medidas que uno espera que sean drásticas y eficientes para contrarrestar el incremento de personas afectadas de COVID-19. Me preocupa mucho eso. Algunas veces, cuando uno habla mucho de un tema en un programa, podría pensar el televidente, bueno, y es que no tienen otra cosa de qué hablar. De mi parte, les pido excusas, pero, es que esta parte habla de vidas humanas, porque necesitamos medidas que nos ayuden a bajar la cantidad de personas afectadas de COVID-19. Y yo no estoy viendo esas medidas que han debido tomarse desde hace mucho. Claro, se han tomado medidas, se ha trabajado duro, se ha trabajado fuerte,
se ha trabajado bien intencionado, pero ha habido una situación política en el país que ha variado la objetividad de tratar esta situación. Y eso hasta es entendible. Inclusive somos el primer país en el mundo que celebra unas elecciones en medio de esta pandemia. Pero reitero, me preocupa la inacción correspondiente para frenar el incremento del COVID-19 en la República Dominicana. A mí también, pero no es desde ahora que nos preocupa, desde hace mucho. Ahora otra vez, a mí me preocupa más yo ver al ministro de Salud sentirse contento, no le voy a ofender de esa manera. Sentirse, ayer lo vi contando las camas que habían. Todos los centros dicen que están llenos. Santiago no tiene cama. En la capital no hay prácticamente cama. Él ayer decía que tenemos el 75% de las camas llenas. Y eso no es una cifra de alegrarnos. ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo sabe que los últimos 15 días de campaña fueron prostituidos. Todo el mundo salió a la calle, el mismo candidato oficial y la candidatura oficial hacía actividades nocturnas, el mismo la aglomeración con los programas sociales y bueno, la celebración. perdón, los políticos todos, sin excepción, estaban tirados a la calle, todos. Sí, pero unos más que otros, todos no hicieron lo mismo. No vengamos, yo no voy a pecar de que todos los políticos son delincuentes, unos y otros Yo no. creo que Y todos entre los estaban haciendo unos, proselitismo en la pero calle. no todos de la manera en que lo mismo hacían iguales. No todos lo hacían iguales. Unos lo hacían más populistamente que otros, por decir eso. Pero se prostituyó. ¿Y qué pasa? La celebración de elecciones. Y que ahora viene, porque ese resultado de ese contagio de los últimos 15 días de las elecciones se va a producir en los próximos 15 días. Y lo vamos a ver eso. Entonces, ayer CDN ha traído una serie de recomendaciones de cuántos fallecidos sacan a ocultas del hospital del 28. Eso es normal, ocultarle la verdad a la gente. Y han tenido que poner cámaras secretas y discretas para poderle probar que por la parte de atrás del hospital sacan ambulancias 6, 7 y 10 diarios de un hospital de personas fallecidas con COVID, porque no se le quiere decir la verdad al pueblo y es el momento de que se le diga la verdad y se tomen las medidas correspondientes. Yo creo que sí. Mira, ahora viene la malaria. Ahora el foco es la malaria. En barrios como los Tres Brazos, y algunos periféricos a Río, creo que Guaricano. Bueno, van a fumigar todo eso. Van a fumigar todo eso. Yo estoy totalmente preocupado por ti, por lo que tú dices. Yo Yo estoy también. antes de iniciar el programa, en lo que esperaba la pausa, rápidamente cogí los últimos 7 informes del Ministerio de Salud Pública de personas contagiadas. ¿Y tú sabes cuánto me dio ese promedio en los últimos 7 días? 877 personas. 900. Sí, 877 los últimos 7 días. ¿Y tú y sabes no hay. cuál es la ocupación en UCI del día de ayer y se viene incrementando? 214 personas en UCI. Hace un mes eran 96, eran 100 personas. Las proyecciones son nefastas. Antes de ayer, la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica pedía que se aumentaran la cantidad de camas habilitadas para cuidados intensivos, precisamente por la proyección. Mira, tú mencionas lo que dice el ministro de Salud ayer, del porcentaje que hay ocupado en UCI. Entonces, esto, más que preocupar, debe alarmar. Y después del 5 de julio, yo he visto un comportamiento normal. Alejandro Báez pidió
emergencia, el Colegio Médico pidió que el estado de emergencia volviera. Ayer Abinader muy inteligentemente dijo, o tuvo que decir, para mí tuvo que decir, a partir del 16 de agosto es que asumiremos en nuestro gobierno las responsabilidades. Supongo que no hubo una posibilidad en ese encuentro protocolar de trabajo, como tú lo defines, del día de ayer entre los dos mandatarios, no hubo una salida, una posibilidad de que se integraran desde ahora en conjunto para tomar medidas. Eso es alarmante. Mira, ayer hablé con un médico muy prestigioso del interior del país y me dijo que en 5 hospitales del interior del país no hay pruebas desde hace una semana. Oye lo que te estoy diciendo. El reporte de las clínicas principales de Santiago es que no hay cama, que tienen que mandar los enfermos a otros hospitales o no aceptarlo. Yo tuve cercano a mi casa una persona que no encontró dónde internarse y murió. Sus familiares. Cuando no hay cama en un hospital, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay ingreso. Ayer pasaron reportajes de las peripecias que tiene que pasar una persona hasta 15 días para ver dónde encuentra que le hagan la prueba. ¿Qué es lo que debe hacer una autoridad? Deberíamos tener un banco de pruebas hasta para 2 meses, que nunca sobrarán. Pero nosotros debimos crear ese inventario de pruebas, es decir, tenemos las pruebas suficientes y vamos a aplicar cuantas sean necesarias. No pudimos haber hecho eso. Sí, estamos a un mes del cambio de gobierno, pero no hay, según los reportes de los prestadores de servicio, no hay camas, no hay UCI, según ellos. Dice el ministro que nos quedan todavía el 25% o el 28%, el 22%. Yo no sé cuánto es, porque no sé cómo creerle a él. Pero ¿cuál debería ser la actitud del gobierno? Construir, habilitar un porcentaje de camas como que el doble de lo que tenemos para cualquier necesidad, saber que tenemos habilitado donde llevar una persona que se nos agrave de la pobreza, porque el problema es que los pobres no encuentran donde los internan. Y eso Los se ricos planteó sí. hace más de 100 días, se planteó eso que tú mencionas, ampliar la capacidad de cuidados intensivos y de cama. Se planteó Pero eso no lo y no se hacen, hizo y no se ha hecho. no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién afecta eso? Es al 95% de la sociedad. Primero, los ricos tienen mucho más discreción, mucho más control. Los pobres no, los pobres tienen que salir diario a buscarse la comida y se contagian. Y entonces son los que se contagian, pero no tienen la cura fácil, accesible. Y entonces ahí es que mueren. Y Yo, mueren más que los que están diciendo. Mira, yo escuché hace unos 10 días a un ex candidato a senador de una de las provincias del este decir, bueno, yo para proteger a mi familia lo que hago es que diariamente cuando termino mi labor proselitista, me hago una prueba diaria. Ya mis deditos yo tengo que escoger en cuál de ellos hacerme la prueba diaria. Oye, qué dichoso es ese. En el Mocoso Puello hay gente que tiene una semana haciendo fila para que le hagan la prueba. Oye, qué dichoso es ese senador, ese candidato a senador. Ex candidato, porque no ganó. Él puede, pero la mayoría no puede porque no tiene dónde. Esa es la desgracia de este problema. Y la poca visión de Estado, de sociedad, de entrega que tienen distintos sectores que tienen la responsabilidad de enfrentar eso. Así que yo lo veo. No quiero seguir para que no. Yo creo que se nos fue el tiempo ya. Bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a ver el desarrollo del día de hoy, si las autoridades sanitarias toman alguna medida pertinente, una medida que se note que es para combatir adicionalmente a este incremento de casos de COVID-19. Ayer tuvimos 1.100 y tantos casos, 1.158. Ya parece que nos vamos a acostumbrar a tener más de 1.000 casos diarios y es muy lamentable verdaderamente lo que está pasando y que vemos
que nos va a suceder y se hace muy poco para que se evite que nos ocurra, lamentablemente. Ok. Vemos mañana.